Buenas tardes, ¿cómo están? Empezamos la clase pidiendo al Espíritu Santo su luz. Ven, oh Santo Espíritu, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que instruiste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, hacenos conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, la clase pasada habíamos hablado de la Eucaristía. Vamos a seguir porque además de ser muy importante para nuestra fe, la Eucaristía está señalada, está más que señalada, está instaurada y instituida por Jesús en estos pasajes, ¿verdad? Entonces, dice, al anochecer, no, perdón, dice el capítulo 26, versículo 26, Capicúa, nada que ver, 26, 26. Entonces, mientras cenaban, tomó Jesús pan y pronunciada la bendición lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y tomando el cáliz y habiendo dado gracias, se lo dio diciendo, bebed todos de él porque esta es mi sangre de la nueva alianza, que es derramada por muchos para remisión de los pecados. Os aseguro que no beberé desde ahora de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba con vosotros de nuevo en el reino de mi Padre. Bueno, y a continuación viene recitando el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dice, todos vosotros os escandalizaréis esta noche por mi causa, pues escrito está, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Pedro le respondió, aunque todos se escandalicen por tu causa, yo nunca me escandalizaré. Jesús le replicó, en verdad te digo que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro insistió, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Todos los discípulos dijeron lo mismo. Y todas sabemos que todos le negaron, ¿verdad? Menos Juan, y Pedro que le negó y se arrepintió, y bueno, al final todos se arrepintieron, ¿verdad? Pero Juan fue el único que estuvo presente. Bueno, entonces acá, en pocas palabras, San Mateo, que es el que estamos estudiando, narra la institución de la Eucaristía, ¿verdad? San Juan, que es un discípulo, que es el discípulo amado, y no sé, no quiero decir más profundo, ¿verdad? Pero escribe de manera más profunda, detalla más la institución de la Eucaristía. De todas maneras, vamos a ver ahora que en este capítulo, en estos versículos que leímos, está la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Está la institución del sacerdocio y la Eucaristía como sacrificio o santa misa, que es lo que vivimos actualmente, ¿verdad? Entonces, las palabras de Jesús están llenas de realismo. Dice, este es mi cuerpo, no dice esto parece mi cuerpo, o esto se asemeja a mi cuerpo, o esto no admite interpretaciones de carácter simbólico, ¿verdad? Es realista. Y el Señor no dijo, esto es un símbolo de mi cuerpo, ¿verdad? Dijo, esto es mi cuerpo. Y por eso la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo. Además, otra cosa que aquí tampoco está narrado, pero sabemos, ¿verdad? Que los otros evangelistas lo pusieron, que muchos, después de esto, muchos dejaron de seguirle, porque efectivamente les dijo que iban a comer su carne y beber su sangre. Si no me equivoco, fue a continuación de esto,
o en un momento en que Jesús les anunció que iba a hacer esto, ¿verdad? Entonces, si hubiera sido un símbolo, ¿qué problema había, verdad? Sino realmente Jesús hablaba de su cuerpo, de que iba a estar su cuerpo presente en la Eucaristía. Contiene al propio autor de la gracia, decíamos, ¿verdad? Se nos da como alimento del alma. Y qué impresionante cómo Jesús es tan humano, ¿verdad? Porque sabe nuestra necesidad de alimento, ¿verdad? De cómo buscamos el alimento para el cuerpo, así también, así también buscamos el alimento para el alma, ¿verdad? Así también, perdón, deberíamos buscar, porque en realidad muchas veces no lo buscamos con esa asiduidad que buscamos el alimento material, ¿verdad? Que nos alimentamos 4 veces al día mínimamente, ¿verdad? A veces más veces, y sin embargo al alma, ¿cuánto le alimentamos? Y el alma es más importante que el cuerpo, ¿verdad? Es todavía más importante. Y por lo tanto, la Eucaristía le da fuerza a nuestra alma para que siga a Dios, para que siga a Cristo, para que haga el bien acá en la tierra, ¿verdad? Y es una prenda de la gloria que vamos a alcanzar en la eternidad. Es una prenda. Una prenda es algo que se entrega como garantía de otra, ¿verdad? De una deuda. Y en este caso la prenda es Cristo, es la Eucaristía que se nos entrega. Y Jesús mandó que se repitiera continuamente hasta el fin de los tiempos, dándoles a los apóstoles el poder de hacerlo, y instituyó de esa manera el sacerdocio, porque les dijo que efectivamente hicieran esto y ellos mismos se encargaran de que otros lo hicieran a continuación, porque ellos no iban a ser eternos. ¿Ah? De esa manera como que se sobreentiende, ¿verdad? De que Jesús instituye la Eucaristía, perdón, el sacerdocio. ¿Ah? Y entonces, en qué momento de la misa se produce este sacrificio, esta conversión? En la consagración. En una misa es más o menos importante el sermón del sacerdote, lo que dice después del Evangelio. Es importante porque nos llega, nos enseña, ¿verdad? Pero lo más importante es el momento de la consagración, que es la conversión del pan en el cuerpo de Cristo y del vino en su sangre. Y eso se llama transubstanciación. El cambio que se produce se llama de esa manera. Y Cristo está presente en cada partícula y en cada gota del vino, ¿verdad? Que pasa a ser su sangre, y del pan que pasa a ser su cuerpo, en cada gota y en cada partícula, ¿verdad? Por eso es tan importante cuidar, ¿verdad? Cuidar cuando se cae una partícula, o sea, cuidar de que no se caiga, porque ahí está Cristo, ¿verdad? Está presente por la fe, creemos que está ahí presente. ¿Ah? Y en la última cena adelantó milagrosamente su pasión, o sea, el resultado de su pasión y muerte, que iba a suceder el Viernes Santo, al día siguiente. ¿Verdad? Acá narra, ¿verdad?, la última cena, que todas recordaremos, me imagino, cuando hablamos de esto, recordaremos la película de la Pasión, ¿verdad?, donde le vemos a Jesús emocionado, ¿verdad?, porque está emocionado, dice las palabras eh, de una manera, no sé, sublime, ¿verdad?, tierna, diciéndoles que se iba a quedar, que se tenía que ir, pero que se iba a quedar en el pan y en el vino. Y en cada misa, Jesús se vuelve a ofrecer su cuerpo y su sangre al Padre en desagravio, pidiendo perdón por nuestros pecados.
¿m? Por el pecado de toda la humanidad. Y como lo hizo en el Calvario. Por eso cuando vamos a misa, vamos al Calvario. Es una vuelta a suceder, o sea, no es que vuelva a suceder, en realidad, como en la eternidad no hay tiempo, en la eternidad no hay pasado ni hay futuro, por eso es que nosotros cuando vamos a misa, se nos hace presente ese sacrificio que es eterno y continuo. ¿Ya? De ahí la gran importancia de una misa. No es ir a rezar, que a veces la gente piensa, ¿verdad? ¿Qué es la misa? Suelo preguntar hacia algunas amigas, y me dicen, bueno, es un rato para ir a rezar, para ir a encontrarse con Dios, para ir a pedirle cosas, distintos motivos, ¿verdad? Pero en realidad la misa es esto, ¿verdad? Es la renovación del sacrificio de la cruz. Bueno, que ya fue profetizado por Isaías. Si quieren repasar, leer después, más que repasar, leer el Isaías 53, donde profetiza que que el justo, el Cordero, que es Cristo, ¿verdad? Que representa, no representa, sino que reemplaza, perdón, reemplaza al Cordero animal, ¿verdad? Jesús le reemplaza y viene a ser el Cordero de Dios, ¿verdad? El Cordero divino. Entonces Isaías ya lo profetizó, ¿verdad? Que derramaría su sangre por todos los hombres. Y dice, será derramada por muchos, no dice por todos, porque en realidad es por todos los que quieran. Dios no obliga, Dios no obliga a nadie. Él lo que quiere es corazones, eh, personas, seres humanos que quieran estar con Él. ¿Ya? Bueno, y el sacerdote le presta su voz a Cristo. Es Cristo el que está hablando, es Cristo el que se está ofreciendo al Padre. Y Él no dice, yo en nombre de Cristo, no dice, yo me ofrezco, ¿verdad? Y por eso tenemos que tener tanto respeto y tanto cariño al sacerdote, ¿verdad? Porque hace las veces de Cristo, le representa a Cristo. Y tiene mucho que ver la fe de esta persona, de este sacerdote, del sacerdote en cuestión, ¿verdad? Que dé la misa, tiene mucho que ver la fe para demostrarnos con hechos, ¿verdad? De que Jesús está ahí presente. Depende de cómo él crea, es su actitud, ¿verdad? Es cómo está. Bueno, y ya en la clase pasada les había leído este milagro, el milagro del anciano, pero como no todas estuvieron, les vuelvo a contar que la verdad que es muy emocionante, que un monje del siglo VIII, hace mucho tiempo, de la Orden de San Basilio, que se llama el anciano, en la ciudad del anciano, el anciano es todo junto, ¿verdad? No es el anciano, sino es el anciano. Y estaba experimentando dudas sobre la presencia de Jesús en la Eucaristía. Decían, ¿será real que Jesús está aquí en un pedazo de pan? Que realmente, si uno tiene que hacer continuos actos de fe para creer, ¿verdad? Que ahí está Jesús. Y este sacerdote estaba dudando. Y en medio de la misa, mientras decía las palabras de la consagración, el vino se convirtió en sangre y el pan se convirtió carne, en carne humana. La sangre se coaguló, se quedó ahí coagulada, y el cuerpo, un pedazo de carne, ¿verdad? Y eso hasta el día de hoy está bien conservado, por siglos, siglos y siglos. Y recién, o sea, se fue analizando, pero con los medios que había en cada momento. Y en el año 71 se sometió a un análisis
¿verdad? Por el jefe de servicio de los hospitales reunidos de Arezzo, en Italia, profesor de anatomía, de patología y no sé qué, una personaje, ¿verdad? Eh, y el resultado del análisis de esa carne y de esa sangre que siguen estando ahí, son los siguientes. La carne es verdadera carne, la sangre es verdadera sangre, es carne humana y sangre humana. La carne pertenece al tejido muscular del corazón. O sea, Jesús no me viene la palabra. Lo que hace es ponernos su corazón, ¿verdad? Ni siquiera es un pedazo de, no sé, de dedo, podría haber sido, ¿verdad? La parte que sea podía haber sido y ya era Dios, ¿verdad? Pero no, es su corazón. Es miocardio, endocardio y nervio vago, dice el informe. La carne y la sangre son del mismo tipo AB y pertenecen a la especie humana. Es el mismo tipo de sangre encontrado en la sábana santa de Turín. O sea que es Jesús, ¿verdad? Que ya se manifestó en la sábana santa y ahora en ese milagro. Se trata de carne y sangre de una persona viva, ya que la sangre es la misma que se habría podido tomar ese día de un ser vivo. O sea, la carne y la sangre están ahí vivas, como recién sacadas de una persona. En la sangre fueron encontrados, además de las proteínas normales, minerales, fósforo, magnesio, potasio, sodio y calcio. Entonces, la conservación de la carne y la sangre dejados en estado natural por 12 siglos y expuestos a la acción de agentes atmosféricos y biológicos permanece perfecta. Y esto es un fenómeno extraordinario, ¿verdad? Entonces los médicos concluyeron, es un milagro, ¿verdad? Cualquiera de nosotros, que lo diga cualquiera de nosotros, bueno, porque tenemos fe y creemos que Dios lo puede todo, ¿verdad? Pero esta persona lo que hizo fue analizar, ¿verdad? Y ver que eso coincidía que fuera la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo. ¡Qué maravilla! Qué maravilla y cómo tenemos que darle gracias. La que tenga la bendición de poder ir a Italia, ¿verdad? Si no me equivoco, está en Roma, este milagro, ¿verdad? La carne y el cuerpo de Cristo está en una iglesia que decía por acá, cuando está en la iglesia de San Francisco del Anciano, Italia, efectivamente. La iglesia de San Francisco del Anciano, así se llama la iglesia. Bueno, qué maravilla, como para darle tantas gracias a Dios que ya no sabe qué hacer para que le creamos, ¿verdad? Para que le creamos y le queramos, ¿verdad? Le devolvamos el amor que Él nos tiene. Bueno, ¿y qué disposiciones tenemos que tener para recibir la Sagrada Eucaristía? Estar en gracia de Dios. ¿Y qué quiere decir estar en gracia? Estar en comunión con Dios. ¿Y qué es estar en comunión? ¿Verdad? Porque son palabras así un poco rimbombantes, ¿verdad? Estar en comunión es hacer lo que Él nos dice que hagamos. Hacer lo que nos dejó dicho que hagamos. Y que nos lo dice la Iglesia. Nos enseña la Iglesia qué es lo que quiere que hagamos. Otra de las cosas que establece para esa Eucaristía es estar en ayunas una hora antes, ¿verdad? Antes, hace muchos años, cuentan, ¿verdad? Que había que estar 24 horas sin comer, no, perdón, sí, 24 horas en algún momento, después 12 horas sin comer, y después se fue acortando para facilitar que la gente pueda recibir la Eucaristía, ¿verdad? Y aún así, la gente no es capaz muchas veces de dejar de comer una hora antes de la misa para poder comulgar, ¿verdad? Eh, Nosotras sí, es de suponer, ¿verdad? Y entonces, recogimiento
adoración y respeto. Respeto que es cariño, que es amor, ¿verdad? Para recibirla. Y la comunión lo que hace es aumentar la gracia de Dios, esa conexión con Dios que nos da su vida divina, que es la gracia, ¿verdad? Los sacramentos nos dan la gracia, que es la vida divina, ¿verdad? Que nos va haciendo parecidos a Dios. La Eucaristía es para aumentar la gracia, no es para recuperar la gracia. Por eso hay que estar en gracia de Dios, no hay que tener conciencia de ningún pecado mortal. Los pecados nos apartan de Dios, nos apartamos de Dios cuando cometemos un pecado, ¿verdad? Entonces, eso no es estar en comunión con Dios. O sea, estar en comunión con Dios es no tener conciencia de ningún pecado en el alma, ¿verdad? No decir, bueno, acá le ofendí a Dios, ¿verdad? Entonces, en ese caso, me tengo que confesar, me tengo que pedir perdón para poder comulgar. Bueno, hasta ahí. Después dice, mientras cena, esto ya vimos, sería esto. Predicción del abandono, también ya leímos, perdón. 36. Entonces llegó Jesús con ellos a una finca, esto es versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a una finca llamada Getsemaní y dijo a los discípulos, sentaos aquí mientras voy allá a orar. Y llevándose a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, empezó a entristecerse y a sentir angustia. Entonces les dijo, mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, se postró rostro en tierra mientras oraba, diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como quieras tú. Volvió junto a sus discípulos y los encontró dormidos. Entonces dijo a Pedro, ¿ni siquiera habéis sido capaces de velar una hora conmigo? Velad y orad para no caer en tentación, pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez y oró diciendo, Padre mío, si no es posible que esto pase sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se apartó una vez más y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Finalmente, va junto a sus discípulos y les dice, dormid ya y descansad. Mirad, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya llega el que me va a entregar. Bueno, y ahí, a partir de ahí viene ya Judas, ¿verdad? Que le entrega. Pero bueno, nos queda un rato para comentar, que tendría que ser toda una clase, probablemente no vamos a terminar, sobre la oración de Jesús en el huerto, que es un momento muy especial porque Jesús reza al Padre como si fuera que lo necesita, ¿verdad? En realidad Él era Dios, Él es Dios, y no necesita dirigirse al Padre de la manera en que se dirigió, ¿verdad? Lo hizo para que nosotros aprendiéramos que ese es el modo en que nos tenemos que dirigir a Él. Bueno, entonces Cristo podía haber ocultado la emoción que sintió en sus facultades sensibles, ¿verdad? Porque sudó sangre, lo vemos en las películas, ¿verdad? Cómo todo su cuerpo se estremeció ante la visión, o la visión de lo que iba a sufrir, ¿verdad? Y de los pecados, sobre todo, más que ese sufrimiento fue más que de lo que iba a sufrir en el cuerpo, lo que estaba sufriendo en el alma, ¿verdad? Que eran los pecados.
Como cuando nosotros nos sentimos, estamos malas por alguna razón, no por alguna razón, somos luego malas, ¿verdad? Pero por alguna razón estamos así más complicadas, o más, estamos egoístas, estamos soberbias, nos enojamos por algo, ¿verdad? No da gusto, no da gusto sentirse así. Y se imaginan que Jesús sintió en sí mismo todos esos pecados, no solo de lo que estoy diciendo, sino eh, todos los pecados, los que inventaron la bomba de Hiroshima, los que pusieron las cámaras de gases para matar a los judíos, toda la maldad de mucha gente, todo eso sintió Jesús en ese momento. Y eso fue muy duro, ¿verdad? Más que el dolor de la muerte que venía, que la iba a vivir, ¿verdad? Y Jesús se aleja de ellos. Eso es notable porque se podía haber quedado al lado de ellos, ¿verdad? Y quizás sí evitaba que se durmieran, ¿verdad? Pero Jesús se apartó un poco. Y ese apartarse era como que no les quería desalentar antes, para que al verle así de esa manera, ¿verdad? Tipo asustarles por el sufrimiento que iban a ver en él, ¿verdad? Sin embargo, bueno, le ven a Jesús, no logran permanecer despiertos, les puede el sueño, ¿verdad? Pero están ahí, están ahí. Por eso después le siguen a Jesús, aunque le niega a Pedro, aunque los otros corren, se van, le dejan, ¿ya? Después están al lado de Jesús. Esa es la oración. Eh, Tenemos que hacer oración. Como cristianos que somos, Dios nos pide, Dios nos como digamos, nos suplica que hagamos oración, quiere estar con nosotros, nos quiere, ¿verdad? Qué pena pensar, a lo mejor alguna tiene experiencia, ¿verdad? De cuando queremos estar con una persona a la que queremos y no podemos, por la razón que sea, ¿verdad? La razón que sea, no podemos estar con esa persona. Pues así se siente Dios cuando no hacemos oración, vos y yo, porque quiere estar contigo, quiere estar conmigo. Y esa oración es bueno que sea a hora fija y tiempo fijo, para que no se sujete a la propia comodidad. Hoy tengo ganas, hoy no tengo ganas. No, voy a hacer la oración porque me propuse hacer oración 10 minutos, 15 minutos todos los días. Entonces voy a hacer la oración 15 minutos en tal momento, después de comer, antes de ir a no sé dónde, después de... Eso es lo más fácil que poner horario, ¿verdad? Más fácil antes de algo o después de algo. Contarle lo que sentís, lo que querés, lo que te pasa, estar con él, ¿verdad? San José María decía alguna vez que podía ser como estar un perrito a los pies de su amo, que está ahí porque le quiere, entonces está ahí a su lado, ¿verdad? Entonces estar nosotras también, o como un gatito, ¿verdad? El gato es más díscolo, ¿verdad? Se va por ahí, no, el perro es más fiel, se queda más a los pies de su amo. Pero bueno, entonces con ganas y sin ganas, porque a veces no tenemos ganas de hacer nada, ¿verdad? Entonces si no tenemos ganas, eso tiene más mérito, ¿verdad? Más mérito todavía el hecho de que hagamos oración igual, ¿verdad? Es el cimiento de la vida espiritual, la oración, y es omnipotente, ¿verdad? Omnipotente. Vamos a seguir un poco después la próxima clase sobre la oración, porque es un tema esencial, ¿verdad? Como dijimos recién, es el cimiento de la vida espiritual, ¿verdad? Entonces, por ahora acabamos con este pasaje, ¿verdad? De Jesús en Getsemaní, en la oración en el huerto, que nos demostró tantas cosas, ¿verdad? Tantas cosas. Y una de las principales es esto de hacer oración, y de que si uno no hace oración, no puede seguirle a Cristo, no puede estar a su lado. No puede estar a su lado sencillamente porque está en otra, ¿verdad? Está en otra, así como le pasó a los discípulos. Y Pedro eh, estuvo ahí, ¿verdad? Al pie rezando, aunque se durmió también, ¿verdad? Después le pudo
Después se pudo arrepentir de haberle negado, ¿verdad? O sea, tenemos que seguirle de cerca. Seguirle de cerca es estar a su lado, es estar haciendo oración, es estar contándole lo que te pasa, lo que querés, lo que te gusta, lo que no te gusta, y conversar con Dios, ¿verdad? Porque de esa como conversás con una amiga, con tu mejor amiga, ¿verdad? Así conversar con Dios, que tiene que ser nuestro mejor amigo. ¿Ah? Bueno, con esto entonces acabamos, acabamos hasta la próxima clase.